Y muy buenos días, bienvenidos a mi canal, esto es Ciencias Sociales con Brenda Mendizábal y el día de hoy vamos a hablar acerca de la evolución de la especie humana. Para esto recordaremos que hay varias teorías que hablan acerca de cómo nosotros llegamos o aparecimos en el planeta y cómo evolucionamos. La teoría de la creación divina, que habla de que un ser superior nos creó a nosotros. Tenemos la teoría alienígena, que dice que pudieron venir seres de otros planetas y dejarnos aquí para que nosotros pobláramos este lugar, así como la teoría de la evolución, la cual, por cierto, tiene más sustento que las demás, puesto que a pesar que hay muchas hipótesis, aún no hemos sido capaces de ver extraterrestres. Y aunque la fe de muchas personas es muy fuerte, si tenemos que hablar de religión, son muchas las teorías que explican nuestro origen, pero lamentablemente son carentes de pruebas científicas, porque recuerden que el método científico es muy riguroso en cuanto a la presentación de sus pruebas. Lo cierto es que si hay algo que está siendo cada vez más comprobado, es el proceso de la hominización. Los primeros homínidos aparecieron al parecer en África hace unos 5 millones de años. Desde entonces se sucedieron distintas especies, algunas de las cuales convivieron durante algún tiempo hasta que una de ellas se impuso sobre otras por un proceso de selección natural. En la teoría de selección natural sustentada por Charles Darwin, básicamente dice que dentro de varias especies va a haber seres dominantes quienes van a tener los genes más fuertes y al vencer a los más débiles van a tener el privilegio de transferir sus genes a las nuevas generaciones, haciendo que esta especie sea cada vez más superior. De acuerdo a las excavaciones históricas, se han visto varios cambios en el continente de África. Por ejemplo, dentro de los restos óseos que se han ido hallando, algunos completos, otros incompletos, en diferentes zonas y estratos correspondientes a 5 millones de años, 4 millones de años, 3 millones de años, haciendo diferentes pruebas científicas, vemos algunos cambios dentro de este proceso de evolución. Uno es que los restos más antiguos no tienen la postura erguida. Cuanto más reciente, hay presencia de esqueletos con ya postura erguida y la marcha bípeda, es decir, que hay una posibilidad de caminar sobre dos piernas. Esto hizo posible que las manos quedaran libres. También se reconoce como un gran avance de la evolución el pulgar oponible, ya que esta posición permite tocar la yema de los demás dedos y esta característica permite a los seres humanos asir objetos y manipularlos como fabricarlos con mayor facilidad y minuciosidad. Si quieren saber la importancia del pulgar, simplemente anulen su funcionamiento y díganme ustedes si podrían agarrar o fabricar o manipular objetos con la misma facilidad. Este pulgar oponible que compartimos con varios de los simios es un gran invento porque nos permite manipular mejor las herramientas, crear, inventar con mayor exactitud. Ha habido una presencia del crecimiento del cerebro, ya que las especies antiguas tienen una capacidad craneana menor que incluyen cerebros que pudieron haber tenido un peso de 500 a 700 gramos hasta el actual cerebro del ser humano, el cual en promedio es 1400 gramos. A cuanto más grande es el cerebro, se nota que hay más inteligencia, razonamiento lógico, creación de mejores armas en nuestros antepasados. La disminución del tamaño de los dientes y de las mandíbulas y los cambios de la estructura de la cara con la aparición de la frente plana y el mentón. Ustedes recordarán que en muchos libros nuestros antepasados tienen más semejanza con los primates y con los gorilas, la nariz achatada, la mandíbula pronunciada, también la presencia de los colmillos. Hoy por hoy, sin embargo, el conocido Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, pues ya no tenemos colmillos, sino caninos. Nuestra quijada se ha acercado más aquí a la cara, se ha hecho un poquito más plana y más estética. Asimismo, nuestra posición es totalmente erguida, no es como los gorilas o como otros primates que si bien pueden caminar solo con sus dos piernas, esto todavía es un andar torpe. Nosotros somos como Homo sapiens sapiens los que hemos perfeccionado más esta técnica. La capacidad creativa de los homínidos, que les permitió producir objetos útiles para determinadas funciones e intervenir en la naturaleza. La creación de herramientas, objetos, recipientes y armas tiene una relación directa con el tamaño del cerebro de nuestros antepasados. Así,
Los antepasados más antiguos que tenían una cavidad cerebral de 500 gramos, 700 gramos, 900 gramos, no eran capaces de crear o fabricar herramientas que sean útiles. En cambio, conforme el hombre va evolucionando, es capaz de crear cada vez mejores elementos. Y me preguntarán, y profesora, ahora, ¿por qué no evolucionamos? Al contrario, nosotros seguimos evolucionando todavía. Es solamente que este proceso se da en millones de años. Y el ser humano vive un promedio de 70 años en el cual no le es perceptible ver este tipo de cambios. Sin embargo, solamente una prueba. Los inventos de hace 300, 400 años se consideran rústicos en cuanto se refiere a los inventos que tenemos ahora, como son las videollamadas, como son la conexión inalámbrica entre elementos, algo que no se podía concebir hasta hace poco más de 50 años. Pero este proceso se lleva a cabo utilizando el tiempo histórico que les había comentado, es decir, décadas, siglos, milenios o millones de años, porque estos procesos históricos son lentos y a veces no son perceptibles a simple vista. Así también, dentro de las excavaciones tenemos huellas de la expansión del ser humano en la antigüedad. Para interpretar un mapa nos vamos a la leyenda. Las flechas azules representan las posibles rutas migratorias. El color rojo representa la existencia del hombre hace 5 millones de años a más o menos 1.800.000. Habíamos hablado que los arqueólogos utilizan diversos métodos científicos para dar con mayor exactitud la antigüedad de ciertos terrenos, como ciertos restos orgánicos que incluyen restos fósiles, restos óseos de nuestros antepasados. A diferencia de lo que muchos piensan, la historia es muy dinámica. Iremos descubriendo después conforme vamos escarbando más, como historiadores, como investigadores. Pero hasta ahora lo que se sabe es que los restos más antiguos encontrados están al sureste de África. Luego de esto, el hombre habría aparecido en esta zona con una apariencia muy similar a la de nuestros parientes, los primates, con los que está comprobado compartimos más del 90% de nuestros cromosomas, por eso son nuestros parientes genéticos más cercanos. Y luego de eso el hombre habría decidido explorar el planeta yendo a más rutas. Obviamente lo primero que hizo fue explorar el continente o los terrenos más cercanos, en este caso África. Así se han encontrado restos de homínidos en todo el continente africano desde hace 1.800.000 años hasta más o menos 1.000.000 años, también la parte de Europa y la parte sur de Asia. Luego, hace 100 millones de años hasta hace 15.000 años nada más, el hombre terminaría de poblar casi todo el mundo, cubriendo toda la parte de Asia, ¿no? Así también como Oceanía. Probablemente para llegar a Oceanía, él ya sería capaz de fabricar embarcaciones primitivas que, ayudado con las corrientes del mar, pudo llegar hasta Oceanía. De otro lado, él avanzaría, ¿no? Los seres humanos avanzarían, probablemente detrás de animales, explorando más zonas desde Asia, entrando por el estrecho de Bering, por América del Norte, penetrarían también a nuestro continente y finalmente avanzarían a América del Sur. Hace más o menos entre 15.000, 20.000 años. ¿Y esto por qué? Se concluye esta hipótesis debido a la antigüedad de los esqueletos que se han encontrado. Los esqueletos más antiguos se han encontrado en la zona sureste de África y poco a poco los esqueletos posteriores que se han encontrado en las diversas zonas de los continentes obedecen justamente a esta hipótesis, como que en todos estos millones de años el hombre ha ido explorando poco a poco la Tierra, ha ido poblando nuestro planeta, pero no lo va a hacer de la noche a la mañana. Es por eso que estos restos se encuentran con relativa diferencia de antigüedad. De otro lado, yo tengo que decirles que en África, Europa y Asia sí se ha invertido mucho en investigación científica, algo que lamentablemente no hemos hecho en América del Sur. La arqueología, la ciencia histórico-social no es muy apreciada todavía en nuestro continente, es por eso que no se ha excavado.
Entonces cabe la posibilidad de que nosotros tengamos restos fósiles más antiguos de los que aparentemente hay. Sí cabe una posibilidad. Si hubieran investigaciones en nuestro continente, un mejor financiamiento, sí se podrían descubrir más cosas. Pero hasta ahora este es el conocimiento oficial que tiene todas las pruebas que nosotros consideramos pertinentes y por eso lo consideramos como conocimiento científico. Y entonces continuemos hablando acerca de la evolución del hombre. Y ustedes pueden observar en esta imagen distintos tipos de homínidos desde el Ardipithecus hasta llegar al Homo sapiens y posteriormente a Homo sapiens sapiens. Cada uno de ellos tiene sus propias características y oficialmente serían considerados como nuestros antepasados. Vamos a conocer a cada uno de ellos. Les contaré que hace 20 años, cuando yo era estudiante, el fósil más antiguo encontrado era el Australopithecus, con un esqueleto de una hembra a la que bautizaron Lucy. Sin embargo, las investigaciones siguieron y hoy por hoy se considera al Ardipithecus el antepasado más antiguo del ser humano, porque aproximadamente vivió hace 4.4 millones de años en los bosques húmedos. Por su estructura ósea se pudo determinar que se alimentaba de brotes tiernos, frutos u otros vegetales. Era bípedo y poseía un cerebro pequeño del tamaño de los chimpancés actuales. Así, este también viviría predominantemente entre los árboles. Y se sabe que comía frutos debido a la estructura de sus dientes. Los animales carnívoros generalmente tienen dientes cortantes y colmillos. En cambio, los que tienden a ser herbívoros tienen los dientes más cuadrados que les permiten triturar los alimentos. Pasamos a la que hasta hace poco sería considerada como nuestra antecesora, los Australopithecus. Se han encontrado restos de Australopithecus de 4 millones de años. Existen fósiles de varios tipos de Australopithecus que se extienden desde los 4 millones de años hasta 1 millón de años en general y se pueden dividir en dos grupos según su aspecto más grácil o más robusto. Pero todos eran bípedos y poseían un cerebro pequeño todavía. A una de las especies de aspecto grácil, el Australopithecus afarensis, pertenece a uno de los restos más famosos de la prehistoria, un esqueleto casi completo de una hembra que fue bautizada como Lucy y vivió hace 3 millones de años aproximadamente. Este fósil fue muy famoso porque era el más antiguo cuando lo descubrieron y también era un esqueleto casi completo de uno de nuestros antepasados. Por eso se consideraba la madre de nosotros como humanidad. Sin embargo, las excavaciones han continuado y hoy ya no es el antepasado más antiguo, sino el penúltimo. Ahora pasaremos a estudiar al Homo habilis. Esta especie habitó hace más o menos 2.5 millones de años y convivió todavía con algunos Australopithecus. Apareció esta nueva especie que tenía un cerebro más grande, más o menos dicen algunas hipótesis unos 900 gramos, por lo que se cree que era más inteligente. Homo habilis quiere decir hombre hábil y se le llama así porque fue la primera especie que fue capaz de elaborar herramientas. Entonces, la evolución del ser humano, cuando ya baja de los árboles, porque se sabe que nuestros primeros antecesores vivían en los árboles y comían frutos, hubo un determinado momento en que el hombre decide bajar de los árboles y explorar la tierra, ¿no? Se cansa al principio, pero poco a poco, en millones de años, el hombre empezaría a caminar más erguido, encontraría piedras, tendría necesidad de llevar esas piedras a su madriguera, a sus cuevas. Entonces poco a poco iría evolucionando. Se daría cuenta de que estas piedras son útiles para cortar la carne, son duras, se pueden lanzar a los animales para cazarlos y empezaría a crear sus propias herramientas, ayudados con palos, ramas, piedras, sogas o las mismas pieles de los animales que él cazaba. Recuerden, Homo habilis significa hombre hábil y fue el primero en elaborar herramientas. ¿Y cómo se sabe esto? Porque en sus cuevas se han encontrado las primeras herramientas, algo que no se encontró junto a los esqueletos de los Australopithecus. Entonces, sigamos con esta evolución. El hombre ya manejaba herramientas,
Por ende, necesitaba tener cada vez más tiempo sus manos libres para poder manipular cosas. Poco a poco, cada vez más, permanecería de 2 piernas y hacia 1.8 millones de años lograría pararse firmemente en 2 piernas, evolucionando al Homo erectus. Los fósiles que se han encontrado de Homo erectus más erguidos son de una antigüedad de 1.8 millones de años. Y como este se ha encontrado no solamente en África, sino también en Europa y Asia, se deduce que ha sido la primera especie en salir de este continente. Al parecer, y al tener un cerebro más grande, probablemente ya de cerca a 1 kilo, ya podía utilizar un lenguaje muy sencillo, onomatopéyico, y también se tiene evidencia de que descubrió el fuego. ¿Y cómo sabemos que descubrió el fuego? Ahora que ya les estoy explicando. Piensen, tac, 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 tac. Muy bien. Se sabe que descubrieron el fuego porque donde se encontraron sus esqueletos, ¿no? En las cuevas donde se encontraron sus esqueletos, hay evidencia de cenizas y carbón, de fuego controlado, lo que significaría que ellos, para calentarse, utilizarían ya las fogatas, algo que no se encontró ni en el Australopithecus ni en el Homo habilis. ¿Y qué deducimos, mis queridos detectives de la historia? Que esta especie sí fue capaz de controlar el fuego para su propio beneficio. Seguimos acercándonos al presente. Hace 800.000 años apareció el Homo antecessor. A esta especie le pertenecen los humanos más antiguos de Europa. Se encontraron en Atapuerca, en España. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar de los restos que se encontraron en Atapuerca, en España. Estos son importantes porque hablarían acerca del origen del Homo neanderthalensis y del Homo sapiens. Los restos humanos recuperados en Atapuerca han permitido a los investigadores del yacimiento proponer un escenario evolutivo que ofrece una respuesta a esta pregunta. Los mencionados restos de una edad de 800.000 años presentan una combinación característica anatómica única entre los homínidos. El conjunto de rasgos craneales, dentales y de la mandíbula sugieren una especie de Homo inédita, que fue denominada Homo antecessor. La combinación de caracteres detectada de los fósiles ha llevado a plantear la hipótesis de que el Homo antecessor representa al último antepasado común del Homo sapiens y del Homo neanderthalensis. Según este modelo, el Homo antecessor se debió originar en África hace 1 millón de años y sus primeros representantes, llegados a Europa, evolucionaron en la línea que da origen a los neandertales. Las poblaciones de Homo antecessor que permanecieron en África evolucionaron durante el Pleistoceno para dar lugar al Homo sapiens. Así pues, podemos destacar que la importancia del Homo antecessor es ser el nexo o la raíz de esta división entre los Homo neandertales y el Homo sapiens que, como les había comentado, convivieron juntos en determinada época, pero fue el Homo sapiens el que se impuso a los neandertales. Y de los 800.000 años, nos vamos a los 600.000 años para describir al Homo heidelbergensis, el cual surgió hace más de 600.000 años. Eran ya individuos altos que medían un promedio de 1.80 metros de estatura y muy fuertes. Tenían grandes cráneos aplanados, mandíbulas salientes y una gran abertura nasal. Y como ustedes pueden ver en la imagen, ya caminaban totalmente erguidos y se asemejan mucho a la apariencia actual del ser humano. Hace 400.000 años aparece el hombre de Neandertal. Se parecía bastante a nosotros, aunque era más robusto que sus antecesores, y se le reconoce porque fue el primero en enterrar a sus muertos. Otra vez volvamos a deducir, mis queridos detectives históricos. ¿Cómo es que los científicos llegaron a la conclusión de que ellos fueron los primeros en enterrar a sus muertos? Porque en sus cuevas encontraron enterramientos y también encontraron algunas ofrendas, como si ellos se negaran a aceptar la existencia de la muerte como fin de la vida y empezaran a creer en que la persona que se va
se va a otro lugar a continuar con su vida, pero ya sin el cuerpo físico. Entonces, por historia se sabe que la creencia en la vida después de la muerte empieza con el hombre de Neandertal, hace 400.000 años. Obviamente esta creencia se expandiría y hasta el día de hoy, en la gran mayoría de poblaciones del mundo, creemos que la muerte no es el final, sino que es el comienzo de alguna nueva vida espiritual, etérea o cósmica. Paralelo a él habría vivido el Homo sapiens hace más o menos 195.000 años. Se le reconoce porque inventó muchas herramientas diferentes, desarrolla el lenguaje con el que las personas podían intercambiar ideas, aprender unas de otras y cooperar entre ellas. Todo esto facilitaba su supervivencia y también inventó el arte, porque es en sus cuevas donde se encuentran las famosas pinturas rupestres que escenificaban escenas de caza, animales, cómo era su vida, inclusive ahí se conoce cómo ellos cazaban algunos animales grandes como el mamut, ¿no? Porque se agrupaban y utilizaban las lanzas. Se han encontrado también instrumentos musicales hechos de hueso. Se sabe que el Homo sapiens y el Homo neanderthalis convivieron y entraron en contacto, pero en determinado momento fue el Homo sapiens el que se impuso, desapareciendo el Homo neanderthalis, y al imponerse esta nueva especie sería nuestro antecesor directo. Luego del Homo sapiens aparecería el Homo sapiens sapiens, que de acuerdo a la ciencia histórico-social somos nosotros. ¿Y qué características tenemos? Bueno, nuestra capacidad craneana es más o menos en promedio de 1.400 kilogramos, tenemos lenguajes complejos, utilizamos una variedad de herramientas que no solamente son para la caza, pesca y recolección de alimentos, sino que hemos inventado la agricultura, la ganadería, hemos inventado los transportes y tenemos una gran gama de creaciones propias de nuestra inteligencia. Y así, después de esta exposición, yo les pregunto, ¿creen ustedes que el Homo sapiens sapiens que somos nosotros seremos la última fase de la evolución? Los antecedentes nos dicen que no, que el hombre va a seguir en constante evolución. Y miren que hemos pasado de la edad de piedra a la edad de los metales, ya estamos nosotros en la era cibernética y seguimos avanzando. Somos la única especie que hemos sido capaces de recorrer otros planetas. No hay otra especie en el planeta Tierra que ha tenido tantos logros como nosotros. Así que es muy probable que sigamos evolucionando. Bueno, este ha sido el tema de hoy, la evolución del hombre. Espero que les haya gustado y ya saben que para enriquecer a mi canal solamente tienen que darle like a este video si les ha gustado y compartirlo para recordar un poquito más acerca de la teoría de la evolución del hombre. Soy la doctora Brenda Salas Mendizábal y conmigo será hasta otra oportunidad. Nos vemos.